Esta es una historia que tiene dos protagonistas y un sumo protagonista. Estos dos protagonistas son Cornelio, un centurión romano, un hombre con autoridad, con dinero, llevaba a su mando 100 hombres de las legiones y además llamada su compañía como la italiana. Este hombre, como ahora veremos, tenía unas características muy peculiares. Nuestro amigo Cornelio era una buena persona, buena gente donde las hayan. Era una persona que se preocupaba por los demás. Era un hombre con un corazón compasivo. Sin embargo, había algo que le faltaba. Tenía de todo. Era un hombre importante, repito, con cierta autoridad, una persona que hacía ofrendas, quizás comprometido con alguna ONG, pero necesitaba algo. Incluso este hombre tenía relación con Dios, tenía, algo quizás parecido a una relación con Dios. Por lo menos oraba o rezaba. El otro protagonista se llama Pedro. Y ahora leeremos la historia. Pedro era uno de los 12 apóstoles, sin mayor distinción, ni más especial que otro, uno de los 12 apóstoles. Una persona que caminó contemporánea de Jesús, así que caminó con Jesús, vivió con Jesús, fue enseñado por Jesús. Un hombre que además de ser un traidor de Jesús, después entendió lo que Jesús durante 3 años y medio estuvo tratando de transmitirle. Así que experimentó los efectos de un mensaje. Y es justo el mensaje que nuestro amigo Cornelio necesitaba escuchar. Cornelio no conocía a Pedro, Pedro no conocía a Cornelio. Vivían en distintas esferas, pero Dios, que es el sumo protagonista de esta historia y de toda la Biblia, tenía previsto ese encuentro entre los dos. Un encuentro entre los dos que tendría que ver por un mensaje que transformó la vida de Pedro. Y que vamos a ver que además Dios va a estar trabajando en la vida de Pedro. No solamente los pone en contacto para los propósitos eternos de Dios, para con Cornelio, sino que además le va a enseñar quién era Dios, o una faceta de Dios que Pedro no conocía, pese a haber caminado con Jesús. Así que os voy a pedir que me sigáis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y me vais a permitir que de vez en cuando yo haga un saltito para no leer los 48 versículos y poder ir más rápido. Así que dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba, hablaba con Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Y ahí lo tenemos haciendo los preparativos para enviar una delegación a unos siervos para encontrarse con este Pedro y llevarlo, o por lo menos invitar a Pedro a ir a casa de Cornelio. Así que saltamos al versículo 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y aquí vamos a estar viendo cómo Dios está actuando en un lugar y en otro geográfico bien distinto. Dice: mientras ellos iban por el camino, estos siervos de Cornelio en su busca, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, la parte más alta de su casa, a cielo raso, para orar cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Y vio el cielo abierto y que descendía, es decir, que tuvo una visión, dice, y que descendía algo semejante, mientras estaba orando, a un gran lienzo
una tela cuadrada que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, la voz de Dios, diciéndole a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Sabéis que en la ley de Moisés había una serie de animales como el cerdito que estaba prohibido ingerirlo. Así que este Pedro, que era un buen judío, era tan judío y tan amante de su nación que él estaba convencido de que la venida de Jesús tenía que ver solo por el pueblo de judío, solo por el pueblo de Israel. Y dice que volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, Dios le habla a Pedro y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo durante 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y sin duda alguna Pedro se quedó perplejo, se quedó pensando, fuera un poquito desubicado, sin entender lo que Dios le estaba queriendo decir. Sabía que Dios le había hablado, pero no entendía gran cosa. El caso es que mientras este hombre está ahí pensando, de repente llamaron a la puerta de la casa y preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Perdonadme por repetir este versículo. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones, etcétera, etcétera. Le cuentan lo que ya hemos leído al principio. Versículo 25 dice: cuando Pedro entró, es decir, que salen de camino a visitar, acepta Pedro la invitación de Cornelio y salen de camino para allá. Y cuando llegó, salió Cornelio a recibirle y postrándose, muy importante, quisiera hacer ahí un subrayado, una anotación. Y postrándose, ¿qué hizo? Postrándose a sus pies, le adoró. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Le sacó el anillo de oro y le dijo: bésame el anillo. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. El apóstol Pedro entendía que no tenía arte ni parte y que era solo un servidor de Jesús. Vamos a seguir la historia. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en esa casa. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ya empezaba a entender nuestro amigo Pedro esa visión que había tenido. Y esa voz de Dios diciéndole: Pedro, mata y come. Lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Dice: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué tremendo. Empieza a entender que ese mensaje que había transformado su vida no solamente era para los judíos, sino que no había acepción de personas, que Dios no hacía. Dios no mira bien al negrito y mal al blanquito, no mira bien al gitano y mal al payo, no mira bien al de Colombia y mira mal al suizo. Dios no hace distinción y a todos, no importa de qué clase social seas o de qué cultura provengas, Dios te va a dar la oportunidad de conocerle y de poder experimentar ese mensaje transformador que Pedro había experimentado.
Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio empezó a contarle lo que hemos leído en los primeros versículos hace 4 días. A esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi tal. Y vamos a pasar al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, ya tenía claro por qué lo había mandado Dios. Se consolida en su percepción o en su comprensión de la visión que había tenido allí en la azotea. Y él dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace distinción, que Dios no trata mejor a uno que a otro, sino que el plan de rescate de Dios es para todos los mortales. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, todo el planeta incluido, todas las razas, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Dice, sino que en todas naciones se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. Se agrada, pero aún así agradándose, hay algo que le faltaba a Cornelio. Hay una información que necesitaba escuchar nuestro amigo Cornelio. Y que Pedro no solamente podía expresárselo, sino que se lo podía comunicar por su propia experiencia. Así que dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿De todos quiénes? Los que reciben ese evangelio de la paz. Y aquí entraríamos en qué es esa paz. ¿Qué es paz? ¿De qué hablamos cuando estamos haciendo referencia a la paz? ¿A un estado de tranquilidad, de sosiego, de, no sé, de sentirte bien, relajado? Esa paz, todos los presentes la hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. No necesitas ser cristiano, no necesitas la información que necesitaba Cornelio para experimentar una paz transitoria. Todos conocemos lo que es paz momentánea. Algunos tienen paz cuando están de coca hasta aquí. Hay algunos que tienen paz cuando están borrachos como una cuba. Hay otros que tienen paz cuando están en sus relaciones sexuales. Pero una paz duradera, una paz de continuo, ¿cuánto pagaría gente? ¿Cuánto dinero darían por levantarse con paz? Experimentar paz durante todo el día hasta que llegue la noche y puedas conciliar el sueño. ¿Cuánta gente daría dinero por eso? Sin embargo, aquí Pedro les está hablando y les está comunicando ese evangelio de paz por medio de Jesucristo. No hay otro camino para alcanzar una paz que no tiene un tiempo de caducidad. No hay otro camino para poder experimentar esa paz que Dios te puede dar. Esa paz que tú puedes experimentar en medio de las tormentas, los vendavales, las circunstancias difíciles que vamos a atravesar a lo largo de nuestras vidas. No hay muchos caminos para Roma, como muchas veces digo, pero para tener esa paz solamente hay un mediador, solamente hay una opción y solo hay un camino que se llama Jesucristo. Y sigue diciendo la Escritura, vosotros sabéis lo que se divulgó, les está hablando. Se ha desplazado donde está Cornelio, dentro del Imperio Romano, y les está recordando algo que son conscientes porque acaba de acontecer. No hace tanto Jesús fue crucificado. Y antes de eso Jesús mostró su amor, como lo vamos a ver descrito en estos versículos. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Él era colega de Jesús, fue contemporáneo. Y dice, a quien mataron colgándole en un madero. En Romanos se nos cuenta que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que no es que lo mataron, lo asesinaron, lo colgaron en un madero. Él había decidido dar su vida en la cruz por la humanidad. Pero quizás todavía no entendemos mucho del mensaje. Quizás hasta aquí no había nada nuevo para Cornelio. Dice, a este le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Él resucitó al tercer día, como estuvimos viendo ayer en una película que, aunque tiene sus matices no bíblicos, pero que estuvo muy bien. Veíamos a ese Jesús que al tercer día resucitó, tal como él había predicho, tal como lo predijeron los profetas. Y quizás todavía Cornelio no recibe una información decisiva para él. No ha recibido la información necesaria. Y ahora en el versículo 42 Pedro dice, y nos mandó, estoy aquí porque Jesús me comisionó, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, damas y caballeros. Esta es la primera noticia importante para Cornelio, que posiblemente cambiaría el curso de su vida. Un día, amigo y amiga que nos visitas, Dios nos va a juzgar. En Hechos de los Apóstoles 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, damas y caballeros, ahora es ahora también. No solo es ahora en aquel tiempo, sino ahora, en el siglo XXI, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan por sus pecados. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y tú puedes decir, sí, venga, está bien, pero sabes, yo vivo mi vida, no soy tan malo, y cuando Dios me juzgue, Dios me verá suficientemente bueno para ir al cielo. Yo en esta tarde me pregunto cuán buenos somos tú y yo. Y quizás para poder determinar nuestro grado de bondad, necesitamos recurrir a 10 mandamientos. Esos mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel en su origen y para el mundo entero también. Quizás tú estés diciendo, el día que Dios juzgue, me hallará inocente. Pero yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has amado, has querido algo más que a Dios? Algunos de vosotros quizás ni os habéis acordado nunca de Dios, salvo en momentos puntuales, quizás de grandes problemas, quizás por algún familiar enfermo, quizás porque ibais a viajar en avión y os daba miedo. Yo qué sé, te has acordado de Santa Bárbara cuando tronaba, y te has acordado de Dios cuando el agua estaba llegándote al cuello. Quiero decirte que si ha habido algo en tu vida más importante que Dios, has transgredido el primer mandamiento. Si has utilizado el nombre de Dios en vano, has transgredido el tercer mandamiento. Si tú has guardado, tienes rencor en tu corazón contra alguien o has insultado a alguien, no importa cuál sea el insulto, has transgredido el sexto mandamiento. Si tú has mirado a una mujer y la has deseado en tu corazón en algún momento de tu vida, no importa cuántas veces sean, aunque sea una, has transgredido el séptimo mandamiento. Si tú alguna vez has robado, no importa la importancia o la cuantía del robo, si tú has robado, has transgredido el octavo mandamiento. Si alguna vez has dicho una mentira, has transgredido el noveno mandamiento. Si alguna vez codiciaste, deseaste lo ajeno,
transgrediste el 10º mandamiento. Damas y caballeros, la humanidad tiene un veredicto de condenación. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de tener una relación con Dios. Y esa es tu realidad, te guste o no te guste. No importa si crees en Dios o si no crees. No importa si te crees que habrá un juicio o no. Nuestras creencias no cambian las realidades. Y dice la Biblia que está establecido que el hombre, la mujer mueran una vez y después el juicio. Nadie te va a librar de eso. Y yo me pregunto por qué a veces vivimos la vida dedicándonos a 1000 cosas, a 1000 cuestiones, menos preparar el día en que dejaremos nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Te has preparado para el día de tu muerte? Nuestro amigo Cornelio necesitaba saber que había un juicio y que aunque él se creía buena gente y buena persona, y de hecho lo era, dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Puede ser que estés lleno de obras buenas, pero la pregunta, ¿qué harás cuando enfrentes a Dios con esas pocas cosas malas? Si es que tienes pocas, que en vista de los mandamientos quizás no sean tan pocas. Pedro no se calla aquí y sigue diciendo, de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de Jesús, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados. Nuestro amigo Cornelio era buena gente, buena persona. Era un hombre que no necesitaba quizás de nada. Hablaba con Dios, rezaba mucho, se portaba bien con sus semejantes, especialmente con el pueblo judío. No sé por qué razón, porque él no era judío, pero algo había en su corazón. No sé, este tío había nacido bueno, pero no era suficiente. No era suficiente, porque habían cosas malas. Yo me siento un poquito como Cornelio. Yo era un buen chaval, donde los hubiera. No decía palabrotas, no me drogaba, no salía con chicas, no hacía lo que todo el mundo hacía a mi alrededor. Trataba de ayudar a la gente. Íbamos a un hogar de ancianos para traer un poquito de alegría a los ancianos allí en el Vedad de Torrente. Tenía buenas obras, pero un día entendí que habían cosas en mi corazón. Habían pequeñas mentiras, habían a veces motivaciones que ensuciaban las buenas obras, motivaciones erróneas, como el que la gente pudiera pensar algo bonito de mí. Voy a ayudar a los ancianos porque esto trae caché a mi vida. Eso habla bien de mí. Habrá quien esté comprometido con alguna ONG para que en su vecindario piensen qué buena gente es. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer delante de Dios con aquellas cosas que ensucian tu vida y que ensuciaban la vida de Cornelio? Y Dios se molestó no solo en mandar un ángel para hablar con Cornelio. Dios se molestó en darle una lección importante a Pedro, a uno de esos 12 apóstoles, mostrándole su amor, y que su amor era para toda la humanidad y no solo para el pueblo judío. Pero la intención de Dios era traer esa palabra para que Cornelio pudiera entender que era pecador, que necesitaba el perdón de Dios. Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de los pecados. Si tú quieres tener una relación con Dios, no es una cuestión de que te reformes, de que seas buena gente, de que si te drogabas te dejes de drogar, de que si bebías dejes de beber, de que si robabas dejes de robar, que por supuesto todas esas cosas son consecuencia de un encuentro con Jesucristo. Damas y caballeros, el mensaje de Pedro era que Cornelio necesitaba arrepentirse, y arrepentirse es dar un cambio de vida de 180 grados, de estar viviendo en sus planes, de estar viviendo en sus perspectivas, de estar viviendo con un montón de cosas acumuladas en su interior que estaban ofendiendo a Dios. No importa si eran grandes o pequeñas, en este caso pequeñas, pero que no dejaban de impedir una relación real como la que Pedro
tenía con Dios. Pedro era un hombre afortunado, había caminado con Jesús, pero aún muerto y resucitado Jesús, Pedro seguía aprendiendo. ¿Sabes? Mientras que con Cornelio se manda un ángel, quien le habla a Pedro, ¿quién es? El mismo Dios. Y esa es la relación que te está esperando. Si tú decides tomar la decisión de arrepentirte de tus pecados, de dejar atrás a un lado, de decirle: Dios, me encuentro esclavizado a esto, a aquello, a lo demás allá. Es cuestión simplemente de ser sinceros y de reconocer tu culpabilidad, de reconocer aquellas cosas que están ensuciando tu corazón. Pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, ayúdame porque quiero dejarlo atrás. Y quiero empezar a caminar hacia ti. Quiero empezar a vivir en una relación, no solamente en rezo, no solamente en algo etéreo, en algo superficial. Quiero conocerte. Mientras aún hablaba Pedro, ocurrió que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y Pedro les dice a sus acompañantes: ¿qué impide que estos sean bautizados? Y como ocurre con el funcionario de la reina de Candace, el eunuco etíope, solamente había que hacer una cosa: reconocer que Jesús era Dios, que Jesús vino para pagar una deuda que tú y yo tenemos con Dios, y se llama pecados. Pecados. Has transgredido sus leyes y eso te convierte en pecador y hace que tengas sobre tu vida una sentencia de culpabilidad. Damas y caballeros, hay una solución bien sencilla, bien fácil, y es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer a Jesús como aquel que dejó su trono en el cielo para venir a pagar por tu deuda, por tus pecados, para satisfacer la justicia de Dios. Jesús murió en la cruz para darte libertad, que nos contaba Mariluz. Ella anduvo buscando libertad aquí y allá, hasta que se encontró con Jesús. Exactamente lo que le pasó a mi amigo Juan Carlos. Se ha encontrado con Jesús hace 40 y tantos días. Su vida ha cambiado como la de tantos de nosotros. Encontrarte con Jesús significa, pues bueno, significa lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13. Dice: además el reino de los cielos, y sobre esto no me acuerdo últimamente quién nos estaba compartiendo, es semejante a un tesoro escondido en un campo, al cual un hombre halla, te lo encuentras, dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello. Mira, la primera cosa que te ocurre cuando conoces a Dios, el primer síntoma, es una alegría que no sabes por qué te viene, no sabes casi ni de dónde llega, pero te sientes alegre, te sientes con gozo, te sientes con fuerzas para lidiar los problemas de la vida. Es como iba a decir como una energía, pero es Dios, es la energía de Dios sobre tu vida. Y dice: y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y Juan Carlos ha dicho: me da igual todo ya. Recuerdo muchas veces a Leonardo Pajaroel, donde los hayan traficantes de drogas y un largo etcétera. ¿Cuántas veces él ha dicho: vine buscando pasta, hacer dinero, hoy no tengo un duro, pero me siento tan feliz? Como hemos cantado antes, tan feliz. Puedes estar sin un duro y sentirte feliz, ¿sabes? Increíble, increíble, milagroso. Puedes estar en paro como los 6 millones y pico de españoles que están sin trabajo y puedes sentirte feliz. La experiencia de mi amigo Juan Carlos, como la hemos tenido tantos de nosotros, también la expresa Jesús, como dice, cómo comparar el reino de los cielos. Es semejante a un mercader, a un negociante que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Escucha, no hay nada que tú puedas tener que se pueda comparar al regalo
de encontrarte con Jesús. Nada, nada. Y si no fuera así, muchos de nosotros no estaríamos aquí en esta noche. Y quiero terminar en esta noche con una historia. Pensando en la paz. La auténtica paz. La paz de la que Jesús habló. Que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. No es la paz de Dios algo semejante a ese momento de tranquilidad transitoria, temporal. La paz de Dios es una paz especial. Y había un rey que divulgó una noticia en todo su reino. Y llamó a todos los pintores del reino, los mejores dibujantes. Y cuando los tenía en la corte les dijo: os voy a pedir que dibujéis la paz. Esta gente, estos artistas, empezaron a devanarse los sesos, porque el rey les prometió una magnífica recompensa para el que representara mejor la paz. ¿Y sabes qué es lo que empezaron a dibujar? Hubieron unos pintores que dibujaron un atardecer cuando el sol está ya en su ocaso y todo parece que entra en la quietud de la noche. Hay otro, sin embargo, que trató de expresar la paz, pero que también, como el anterior, el rey dijo: esto no es paz. Y dibujó los picos nevados del Everest. Y el rey dijo: esto tampoco representa la paz. Hay quien dibujó de ese reino la playa de Miami Beach. Digo yo, una playita, guay. De este momento, no como el otro día que fuimos a por agua de mar y yo creía que se nos tragaba el mar, que estaba embravecido, tiene una fuerza impresionante. Pero este hombre pintó un mar calmado. Apenas llegaban las olas a la orilla, se veía un ambiente especial. Pero el rey, cuando lo vio, dijo: esto tampoco es paz. Y estaba mirando cuadro por cuadro, dibujo tras dibujo, y estaba rechazando y estaba diciendo: esto no es paz, esto no es paz, esto no es paz, cuando de repente vio un dibujo que le llamó la atención. Y en ese dibujo se veían unas cascadas, quizás como las del Niágara, como las que Alejandra pintó allí, unas cascadas tremendas. Imagínate, no sé si es una araña o un árbol o qué sé yo, pero que se vea por ahí el arco iris en ese cuadro. Imagínate que eso es un arbolito, que es lo que pienso que es, y que allí se encuentra un pajarito durmiendo. ¿Te imaginas? Cuando este hombre, este rey, vio ese cuadro de ese pajarito durmiendo en medio de la furia del agua impetuosa de la cascada, dijo: esto sí que es paz. Este hombre, este rey, era un rey cristiano. Y había entendido que la paz que Dios te da es esa paz que te hace estarte tranquilo en medio de los problemas, en medio de las situaciones que te están destruyendo, en medio de los problemas matrimoniales, en medio de los problemas familiares, económicos, de negocios, de todo tipo. Esa paz que tú puedes sentir cuando parece que todo se desmorona a tu alrededor. Esa paz solamente la puedes encontrar en ese encuentro con Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra opción. Pero en ese camino, para encontrarte con la paz de Jesús, debes de reconocer tu condición, pedirle perdón a Dios. Y eso lo puedes hacer esta noche en tu casa. Ojalá que te puedas ir con esta historia. Cornelio, un hombre muy buena gente, pero que necesitaba reconocer que era pecador, pedirle perdón a Dios y recibir a Jesús como su Señor. Señor de todos los que aceptan ese evangelio de la paz. Y como ese Salvador, porque pagó en la cruz, derramando toda su sangre por ti y por mí, para limpiar tu corazón. Así que esta noche tú puedes hablar con Dios, igual que hablas con cualquiera. Habla con Dios.
reconcíliate con Dios, pídele perdón. Y estoy seguro que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.